Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una nueva enseñanza más de la palabra del Señor. Que la palabra que nos toque en esta noche nos llegue realmente al corazón y que sea de real fundamento en nuestra vida cristiana. Vamos a tener un estudio en esta noche muy relacionado con lo que hemos venido teniendo nuestros estudios los martes. Últimamente estamos hablando acerca de las mensajes que se le envió a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Capítulo 2 vemos allí cómo el Señor, el ángel del Señor se presenta dentro de 7 de las iglesias, 7 características dentro de una iglesia que se dan allí y a cada una les da una recomendación. Pues hoy nos vamos a detener en una de ellas. Estamos hablando nosotros en los estudios por ahora de la iglesia de Éfeso. Y es sobre esa iglesia de Éfeso ciertos elementos que tenemos allí en los que quiero esta noche referirme. Quiero tocar algunos temas que me parece que son importantes y que a medida que pase el programa van a darse cuenta ustedes igualmente que sí, debemos de prestarle atención a ciertas cosas que se dan allí. Así que no es más, solamente pongamos esto en las manos del Señor y que esta palabra sea de gran edificación para nosotros. Buenas noches para todos, bienvenidos a esta nueva enseñanza de la palabra del Señor. Bien, entonces estamos acá ya dándole la bienvenida nuevamente a este programa, a esta enseñanza de la palabra del Señor. Y hoy, ya como les digo, como les dije en el preludio, vamos a detenernos un poquito en lo que estamos viendo los estudios del Faro los días martes, que es acerca de las 7 iglesias. Pero nos vamos a detener en la iglesia de Éfeso, algunas cositas que se mencionan allí, que de pronto en los martes no tenemos todo el tiempo para hablar sobre ellas, pero que es importante que nosotros tengamos conocimiento acerca de ciertos elementos. Así es de que yo tengo por aquí una presentación, voy a compartirla con ustedes. A ver. eh, ok, ahí está. Voy a verme allí yo un poco separadito, pero no importa. Lo más importante es que ustedes puedan ver, ¿no?, las cosas que se dicen allí o que están escritas allí. Es lo más importante, que ustedes adquieran este conocimiento. Y vamos a hablar de unos personajes que se hablan ahí en ese capítulo 2. Hemos de decir que este término no es usado dentro de la palabra del Señor, sino en este libro, en dos partes exactamente, es mencionado este término Nicolaitas. Eh, Vamos a ver de quiénes eran, qué referencia tiene contra ellos, porque el Señor envía ciertas expresiones que nos tienen que llamar atención, ¿no?, para saber de qué se trata eso. Vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a mirar un poquito detenidamente lo que se dice allí. Dice, esto es en Apocalipsis capítulo 2, usted lo puede buscar allí en su palabra. Hoy no voy a usar el proyector, pero porque ya tengo las escrituras, las saqué aquí directamente para no estar buscando. Pero ustedes lo pueden seguir allí a través de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, que es donde se menciona esto. La primera iglesia a la que va el mensaje es justamente a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Miren lo que dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ahí hay que irle prestando atención. Cuando el Señor, yo lo he mencionado ya en varias ocasiones, cuando el Señor o cuando en la palabra de Dios nos refieren ciertos términos, uno tiene que saber que hay algo implícito allí, que cada palabra que está escrita en la Biblia tiene un porqué, tiene un sentido, y uno tiene que buscarle por qué está escrito eso. El hecho de que el Señor esté en medio de 7 estrellas, dice que anda en medio, eso tiene una significancia, tiene algo especial. Porque el Señor pudo haber dicho, bueno, se le envió a la iglesia de Éfeso tal esto, este mensaje y aquello. No,
Pero hay algo que hay antes de eso que dice que el Señor estaba en medio de 7 estrellas y no solamente en medio de 7 estrellas, sino que estaba en medio de 7 candeleros que caminaba en medio de ellos, de esos candeleros. Dice la palabra así, versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido, versículo 6, pero si tienes esto que aborreces, o sea, hay algo que sí le gusta al Señor. Si nosotros miramos, anteriormente está hablando una serie de hechos, ¿no? Que son, digamos, agradables para dentro de la iglesia. Le dice, no, yo conozco tus obras, yo conozco lo que has hecho, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado realmente. Solamente tenía algo que iba en contra de lo que es el mensaje del Señor y dijo, lo que me disgusta de ustedes es que dejaron ese primer amor. Ya vamos a ver a qué se refiere ese primer amor y por qué. Dejaron ese primer amor. Pero en el versículo 6 hay algo que está en relación con el Señor, es decir, algo, les dice el Señor, estoy de acuerdo con esto, con ustedes. ¿Saben qué? Me parece magnífico. Miren lo que dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, dése cuenta que ahí algo que compagina, dice, tienen muchas cosas malas, así como tienen cosas buenas, pero hay algo en que sí estamos de acuerdo, y es que aborrecen esas obras de unos personajes allí que los menciona, que son los Nicolaitas, de los cuales él también dice, igual que ustedes, no se preocupen, yo también los aborrezco, no me gustan esas obras, no me gusta lo que ellos hacen. Y termina diciendo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y entonces, este es el punto donde yo quiero que tengamos una reflexión en esta noche. El Señor les da una serie de cosas, de actos, de donde les está echando cepillo, les dice muy bien, me parece magnífico lo que ustedes están haciendo, ¿no? El trabajo que hacen, la paciencia, lo que, es decir, dice, yo conozco. Cuando dice conozco es porque el Señor sabe todo lo que está pasando a nuestro alrededor. A veces nosotros pensamos que el Señor ignora lo que nosotros hacemos o que si lo hacemos a escondidas de pronto el Señor no se da cuenta. No, Él dice, tranquilo, yo me doy cuenta de todo, no se preocupen si usted hace o si usted deja de hacer, si está dentro de una obra y usted está trabajando, no está trabajando, de pronto otros no se van a dar cuenta, pero el Señor dice, yo sí me doy cuenta, yo sé lo que están haciendo, entonces no se preocupen por hacerme entender o por decirle de pronto allá al líder dentro de la iglesia, dentro de la congregación de donde asisten, uy no, pero es que yo sí he trabajado, he hecho esto, aquello, o algunos dicen, es que yo trabajo acá y nadie me lo agradece. No se preocupe, hay alguien que sí se está dando cuenta de las labores que nosotros hacemos. Aquí dice perfectamente, yo conozco tus obras, así es de que no vengan ni a decirme ni qué hacen ni qué no hacen, porque yo sé exactamente lo que está pasando. Y los felicita, tienen un buen trabajo, tienen paciencia, hacen una serie de cosas que me tienen maravillado realmente. Y ya les digo, hay en una parte donde él les dice, estamos de acuerdo, que es en la obra de los Nicolaitas. Una de las cosas que no le gustó al Señor es que dejaron ese primer mensaje, ese primer amor. Como les digo, ya lo vamos a ver ahorita de qué se trata ese primer amor. Lo habían dejado, lo habían abandonado y por eso el Señor, eso era lo único que le disgustaba. Pero algo que les subrayó allí, dice, es que ustedes aborrecen esa obra que están trayendo los Nicolaitas. Yo no se pregunta entonces, y yo no sé si ustedes hasta este punto llegaron un día y se sentaron, leyeron esta escritura y dijeron, bueno, ¿y qué hacen los Nicolaitas? ¿Qué hacían los Nicolaitas? ¿Qué era eso que estaban allí dentro de la iglesia, supuestamente que habían entrado a hacer esas obras y que al Señor no le gustaba? Porque si uno sabe, ¿no? Las cosas que están haciendo los Nicolaitas o las obras que hacían los Nicolaitas,
pues unos de antemano ya saben, entonces yo me voy a apartar de esas cosas y yo no los voy a hacer porque el Señor aborrece eso. ¿Sí o no? Entonces lo lógico es que uno vaya y busque y mire, si no es en la Biblia, a través de la historia o en alguna parte, tiene que haber algún compendio donde uno le enseñe quiénes eran los Nicolaitas, cuáles eran las obras de los Nicolaitas, de dónde salieron, qué pasó con ellos, existen, no existen, divagan por el desierto o por algún lado del mundo. Pues uno debería preguntarse quiénes son esos Nicolaitas y qué obras hacían para yo no hacerlas, porque yo sé que esas obras entonces las aborrece el Señor. Entonces yo no tengo que hacer esas cosas. Entonces ese es uno de los puntos que tengo para esta noche, que miremos quiénes eran esos Nicolaitas, por si alguno de ustedes de pronto no lo ha investigado. Esta noche vamos a tratar de saber quiénes eran esos Nicolaitas, cuáles eran las obras que ellos hacían, y seguramente usted irá en un tiempo después a profundizar dentro del tema. Hay varias enseñanzas. En el internet, hoy que tenemos tanta comunicación en el internet, podemos encontrar muchas enseñanzas. De pronto ustedes entonces pueden profundizar un poquito sobre este tema, pero yo les voy a dar una pintadita, ¿no?, de lo que eran los Nicolaitas. Otra cosa que dice allí, dice, aparte de los Nicolaitas, en la parte de, en el versículo 2 dice, y no pueden soportar a los malos. Eh, Dentro de una congregación, yo a veces, en un momento yo le pregunté aquí a la congregación un día, les dije, ¿y si viniese aquí un violador o un secuestrador, viniese un borracho, viniese una persona con alguna adicción, ¿lo dejaríamos entrar a la iglesia? ¿Sí o no? ¿No? Porque aquí dice, en esta parte de la palabra justamente dice, yo conozco tus obras y sé que tú no soportas a los malos. O sea, quiere decir que los está apartando, los está echando a un lado. ¿Será que la iglesia está condenada justamente, o no condenada, sino será un mensaje dado por el Señor en que nosotros no debemos juntar ni tocar ni siquiera a los malos? Pues la respuesta a esto, ¿no?, es simplemente que la iglesia está hecha es justamente para recibir a personas que son pecadoras, que están actuando fuera del consejo de Dios, que hacen a cosas que no están de acordes con la palabra de Dios, que desobedecen, ¿no?, lo que Dios ha ordenado. Para eso está la iglesia, para corregir el camino. Dice la palabra justamente para instruir, para corregir, para enseñar, para redarguir. Para eso está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está dentro de las congregaciones. Entonces la iglesia no puede cerrarle las puertas a ese tipo de personajes. ¿Por qué el Señor entonces está diciendo aquí que entonces felicita a la iglesia y le dice, bueno, menos mal que ustedes no tienen allá los malos o no soportan los malos? Pues hay que tener en cuenta a qué malos se está refiriendo ahí la palabra de Dios. Y cuando uno mira dentro de la palabra, malo tiene otro significado dentro de la misma escritura. Cuando calificamos de malo, no quiero profundizar en eso porque no es el punto, pero de todos modos quiero hacer una claridad sobre eso, ¿no? Malo dentro de la palabra de Dios se divulga también es a las personas que están dentro de una congregación y traen enseñanzas falsas. Esos son los malos, los que dirigen a personas, ¿no?, hacia lugares que no están estipulados dentro de la escritura, los que tergiversan, los que tuercen el evangelio. En la palabra, esos son catalogados como malos, otros son catalogados como pecadores. El caso de nosotros, no importa el que sea el pecado, grande, pequeño, mediano, somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Los malos son catalogados es aquellos que desvían, ¿no?, las personas de la verdad infinita de Dios. Ese tipo de personas son los malos, los que están tratando de engañar a las personas y llevándolas a una perdición, tergiversando completamente la palabra de Dios. Y lo que le está diciendo a esta iglesia es, los felicito, ¿sabe qué? Porque no soportan a los malos. O sea, esos mensajes que estaban llegando allí, y vamos a ver que es que era un lugar donde habían una serie de mensajes bien extraños, ¿no? Esos mensajes raros, esas palabras, esas enseñanzas, esas doctrinas, ustedes no las soportan dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué? Los felicito. Eso está muy bien. Entonces hay que saber entender la palabra. Cuando aquí nos habla de que no está permitido los malos dentro de la congregación,
es a las personas que tergiversan el evangelio de la palabra de Dios. No se refiere, es a no tener paciencia con las personas que son pecadoras, porque ellas sí son bienvenidas dentro de la iglesia. La iglesia está hecha justamente para eso, para sanar a los pecadores. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ir entonces ahora sí. Vamos a conocer dónde estaba Éfeso, porque algunos no teníamos o no tenemos todo el conocimiento, ¿no? De pronto pasamos por nuestra high school, algunos de pronto no. No le prestamos mucha atención. Conocemos entonces rápidamente, miremos el lugar donde estaba Éfeso. Ahí hay un signo bastante grande donde nos marca dónde estaba Éfeso. Era en Asia Menor. Ese menor, ese lugar que vemos allí es Turquía hoy en día. Esa es la zona donde están. Y ahí junto a Éfeso, ahí no están nombradas, pero están las otras 7, las otras 6 iglesias ahí. Ahí está Esmirna, ahí está Pérgamo, está la Odisea. Las demás congregaciones están ahí, esas iglesias a las que se les escribió. Si vemos ahí muy cerquita, está una isla muy conocida que es la isla de Patmos. Allí fue donde el apóstol Juan fue enviado, ¿no? Para hacer cautivo, donde fue desterrado. Y estando en esa isla, en sus últimos años, fue donde escribió el Apocalipsis. Ahí, esa isla de Patmos. Y pasando allá, hacia el otro lado, vemos entonces lo que era Grecia. Grecia y todo lo que era esa región de Macedonia, en ese tiempo era el imperio macedonio, toda esa región era importantísima. Recordemos que Grecia fue uno de los imperios más grandes que existió durante el tiempo antiguo, ¿no? Toda la cultura, mucha de la cultura, la política que tenemos hoy en día, ¿no? La escultura, las artes, vienen justamente o estamos influenciados con lo que nos trajo Grecia. Era un imperio y entonces, mire, estaba ahí muy cerquita. Y ahí pegado a Grecia se encuentra lo que es Italia, que hoy en día está la iglesia romana allí, justamente. Si miramos hacia la parte de abajo, ¿no? Donde estaba Asiria, los asirios, los sirios, recordemos que también fue un imperio que tomó dominio en algún tiempo sobre Israel, por allá al año 500, 560 más o menos, recordemos que el pueblo de Israel fue sometido con los babilonios y los sirios, ¿no? Entonces, estos eran los que venían de este lugar y tomaron posesión. En ese lugar está Damasco, obviamente, que fue donde el apóstol Pablo fue llamado. Y ahí, bajando de ese lugarcito, encontramos la tierra prometida, que es Jerusalén. Más hacia acá, entonces encontramos a Egipto. Esa es la región para que nosotros nos demos cuenta, el centro, ¿no? Que tenía entonces Éfeso. Si nosotros miramos allí el mapa, en ese lugar, miramos que toda esa región giraba en torno a ese sitio. Hemos dicho que en ese tiempo, obviamente, toda la comunicación se hacía a través de los mares, de las aguas. Entonces, un pueblo que estuviese bordeando el mar, o sea, que estuviera en la playa, ¿no? Que tuviera una playa, que tuviera un lugar donde poder atracar los barcos, pues obviamente, o que tuviera un puerto, pues obviamente era una región muy importante. Por eso estos sitios como Éfeso, ¿no? Como todos esos lugares eran de bastante valía. Y si nosotros miramos el mapa, pues es que ese Éfeso era casi el centro de toda esa región, o sea que todos esos pueblos podían girar en torno a Éfeso. Si nosotros quitamos esa región, mire que la desconexión es total entre lo que es Asia, África, Europa. Todos los tres continentes, mire, convergen en ese solo lugar. Por eso la importancia de ese sitio era vital. Todo tenía que pasar por allí. Las mercancías, la revolución en cuanto a la tecnología o lo que fuera. Todo tenía que pasar por ese lado. Por eso era un lugar muy importante. Ahí era donde estaba Éfeso. Por eso era una región central, primordial para todo el que quería conquistar toda esa región. Tenía que mirar ese lugar. Uno como Éfeso. Bueno. Miremos que Pablo estuvo 3 veces en Éfeso, en esa región. Pablo pasó 3 veces por allí, porque como les digo, pues es una región que era bastante, pero muy importante, ¿no? Dentro del ambiente, dentro de la región política, división política de ese entonces. Era un sitio muy importante y obviamente si el evangelio se quería expandir, como cristianos era un lugar al cual se debería ir. Entonces Pablo estuvo en ese sitio en varias ocasiones. Obviamente nosotros conocemos incluso que hay una carta, que es la carta justamente a los Efesios, porque esa carta está enviado es a esa iglesia,
a esos que fueron ahí conquistados. Pablo les escribe a ellos. Pablo fue uno de los primeros conquistadores en ese lugar de tratar de llevar el evangelio. Veamos esas tres visitas así rápidamente. La primera visita de Pablo a Éfeso fue de solo 3 meses. Se encuentra en la historia de Hechos, capítulo 18, versículos 19 al 21. No voy a leer los versículos, se los voy a dejar a ustedes como tarea para que ustedes miren allí, ¿no? Pero ahí se menciona entonces qué fue lo que hizo Pablo durante ese lugar. Dice, la obra que fue empezada allí fue avanzada por Apolos, Priscila y Aquila. Allí nosotros dentro de esos pasajes vemos cómo Pablo llega, instituye la iglesia dentro de esa región y deja a estos personajes, a Apolos, a Priscila y Aquila, los deja entonces a ellos ahí. Por favor, ustedes son los que van a enseñar la palabra, son los que van a difundir el evangelio de Cristo en este lugar. Pablo entonces funda allí la iglesia cristiana, porque hoy ya existía otro tipo de, vamos a mirarlo ahorita, otro tipo de creencia, pero la iglesia cristiana entonces es llevada por Pablo a ese lugar y deja a estos tres personajes que son los encargados de expandir el evangelio de Cristo en ese lugar. La segunda visita fue a principios del año siguiente. Él permaneció en Éfeso, se habla de Pablo, 3 años. O sea que imagínense, primero fueron 3 meses cuando fundó la iglesia. Ahora en esta segunda visita se quedó 3 años. Ya que descubrió que esa región era la llave a las provincias occidentales de Asia Menor. Ya vimos, por eso es importante conocer el lugar, porque era un lugar muy importante, estratégico. Pablo se da cuenta de ese lugar y dice, no, aquí vamos a tener que hacer una enseñanza mucho más profunda porque este es el punto donde estamos rodeados y donde podemos difundir la palabra del Señor. Por eso se queda él aquí. Aquí una puerta grande y eficaz le fue abierta. Eso está en Primera de Corintios 16:9, para que lo puedan buscar, donde dice él, aquí es el lugar estratégico donde podemos empezar una iglesia. Y la iglesia fue establecida y reforzada por sus diligentes trabajos allí. En Hechos capítulo 20, ¿no? Allá lo pueden mirar, buscar toda la obra que hizo allí en Éfeso. Desde Éfeso extendió el evangelio por el extranjero en casi toda Asia. Dense en cuenta cómo ese centro era tan importante conquistarlo, porque la iglesia empezó a expandirse, fue gracias a ese lugar que estaba en un sitio estratégico. Entonces empieza la iglesia a moverse sobre todo ese continente asiático. Hechos capítulo 19. La palabra poderosamente creció y prevaleció a pesar de toda la oposición y persecución que él encontró. Obviamente no iba a ser fácil y vamos a ver por qué no fue fácil. El último viaje fue viaje a Jerusalén. El apóstol desembarcó en Mileto y tras convocar a los líderes de la iglesia en Éfeso les dio un discurso de despedida, ya que sabía que no los volvería a ver. Él les exhortó a mirar por ellos mismos y por todo el rebaño. Después de orar hubo gran llanto de todos porque no verían más su rostro. Está en Hechos capítulo 20. Allí está entonces la despedida de Pablo de Éfeso. Dice, yo ya sé, seguramente no voy a regresar, voy a partir de acá, los voy a dejar recomendados. Y les recomendó eso, ¿no? No se olviden nunca de exhortarse a ustedes mismos y al rebaño, a los que yo les dejo a ustedes. Y dice que con gran llanto todos lo despidieron y se fue Pablo. Esas fueron las 3 visitas que hizo Pablo. Entonces démonos cuenta, cuando el evangelio del Señor nace, ¿no? Allí, cuando se empieza a esparcir el evangelio, partes por este lugar, por esta iglesia, Éfeso. Pablo mismo fue el que enseñó, el que dictó las ordenanzas de parte del Señor para que esta iglesia creciera. Yo me imagino esas primeras personas, esas primeras congregaciones que se levantaron, esos primeros grupos religiosos allí, esas primeras unidades, con el propio evangelio de Pablo, llevándolos Pablo, administrándolos él. ¿Qué evangelio podría llevar? Pues es el evangelio más puro que nosotros tenemos. Si nosotros vamos, ya les digo, hay un libro que está escrito exclusivamente, una carta exclusivamente escrita a los efesios. Esa carta la escribió Pablo a ellos. Y esa carta, en un futuro de pronto la estudiaremos, está dividida en 7 partes. Seguramente ustedes las han conocido.
Son 7 partes y las 7 partes están dirigidas es a una iglesia. La iglesia de la gracia, la iglesia del contentamiento, la iglesia de esto, la iglesia de aquello. Son 7 partes donde está dividida y donde hay unas recomendaciones tremendas para todo el pueblo de Dios. Por eso es importante. ¿Qué fue el evangelio que llegó a Éfeso? El evangelio más puro, el evangelio más espiritual, el evangelio más lógico, llegado directamente desde el apóstol Pablo. Ese fue el primer evangelio y yo imagino que esas primeras personas, esos que conocieron, esas congregaciones que se levantaron allí, ¿sabe cómo se levantaron? Llenas de amor, llenas de afecto realmente en el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Por eso cuando se habla allí, que a la iglesia de Efeso le manda una carta y le dice, dejaste tu primer amor. ¿A qué se refiere eso? Que dejaron las enseñanzas que Pablo, directamente Pablo, el apóstol, uno de los más fuertes de la palabra de Dios, fue el que les envió. Ahí no los conquistó cualquiera, fue el Pablo mismo el que les llevó el evangelio, el que les dio una cimentación completa sobre la palabra de Dios. Fue de primera mano que ellos aprendieron a amar a Dios. Ese primer amor era el que tenía esa iglesia. Y ese primer amor es el que se va a perder ahorita más adelante. Cuando los exhorta, les está diciendo, ¿qué pasó con ese primer amor? ¿Qué pasó con esas primeras enseñanzas? ¿Qué pasó cuando Pablo les entregó allí y ustedes lo abandonaron? Y les dice el Señor, vuelvan a eso, vuelvan a ese conocimiento, vuelvan a esa escritura. ¿Cómo era ese lugar donde llegó Pablo? Vamos a mirarlo acá. Vamos primero a quién dejó comisionado allí en Efeso. Nada más ni nada menos sino que a un tal Timoteo, al cual también hay un par de cartas escritas dentro de la palabra del Señor. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero, dijo, en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, mire, él se va, Pablo se va, y mire a quién comisionó para que se quedase allí enseñando o cubriendo la palabra. Fue a Timoteo. Timoteo fue el que se quedó allí. Cuando fue a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de no una fe fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron en vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ese lugar que tenemos allí, ¿no? Ese Éfeso, era una región entregada totalmente al paganismo, totalmente a enseñanzas que estaban fuera de la palabra de Dios. Por eso aquí le dice Pablo a Timoteo, mira que te mando que le prestes atención a esa gente porque esa gente se ha estado desviando detrás de doctrinas que enseñan es un poco, dice, de fábulas y genealogías. ¿Por qué de fábulas y genealogías? Porque ese lugar estaba dominado por todo lo que era Grecia. Y Grecia, nosotros conocemos que era un pueblo totalmente pagano. Ellos adoraban a Zeus, ellos adoraban a Diana, ellos adoraban a Marte, ellos adoraban tenían sus dioses en el Olimpo, realizaban, eso de las olimpiadas se realizaban, era juegos solamente para celebrar ese tipo de dioses. Entonces era un mundo totalmente pagano lleno de dioses, Dios para la guerra, Dios para la paz, Dios para el agua, Dios para la agricultura, Dios para los nacimientos, tenían dioses para todo. Entonces eran muchas doctrinas las que estaban cimentadas en ese lugar. Pablo le dice a Timoteo, no, que la gente no preste atención a todo ese tipo de fábulas. Nada de eso. Dice aquí, le encargo entonces que les lleve este mandamiento, el mandamiento de Dios, con una fe no fingida, sino una fe sustentada en el verdadero fundamento, que es Cristo Jesús. Dice, y de las cuales muchos se desviaron, se apartaron, y dice ahí una frase muy, muy elocuente, vana palabrería. Eso era lo que estaba pasando en ese lugar.
cuando la carta que se le envía a la iglesia de Éfeso es porque esos primeros cristianos que creyeron allí en lo que Pablo les había enseñado, de repente empezaron a dejarse seducir por esos dioses, por esas fábulas que tenían alrededor y a creer a ese tipo de conocimientos. Entonces les dice allí que esa gente no se desvíe en vana palabrería, que no se corrompan con ese tipo de cosas. Y le dice, algunos queriendo ser doctores de la ley, ¡ay! Qué vaina que pasa hoy en día también, ¿no? Algunos se creen sapientes de la palabra de la ley. Dice, y no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, en ese tiempo, mire que ya se está dando esa situación dentro de ese pueblo. Y Pablo comisiona entonces a Timoteo a que se quede en ese lugar y empieza a enseñar la doctrina verdadera, a corregir a aquellos que se debían desviar. ¿Qué es ese lugar? Ya lo vimos que era un lugar central, ¿no? Un lugar que estaba estratégicamente donde unía tres continentes, no eran ni tres países, eran tres continentes los que estaba uniendo. África, Asia y Europa, era el punto central, los estaba uniendo. ¿Qué creía esa gente? ¿Cuáles eran las costumbres que ellos tenían? Pues vamos a mirar algunas de las cosas donde llegó Pablo a enseñar. Uno, allí existía un templo que se llamaba el templo de Diana. Dice, el templo de Artemisa, que es la misma Diana, fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, en Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. De grandes dimensiones y una bella y delicada arquitectura, es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Artemisa fue destruido por un incendio provocado por un hombre llamado Heróstrato en el año 356 a.C. Ese era un lugar muy importante. De todos los dioses que ellos tenían, a esta diosa era una de las que más adoraban, la que más protegían, la que más regalos le llevaban. Le construyeron un templo que dice que era de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En el tiempo antiguo existieron 7 maravillas, imagínense, 7 de las cosas más impresionantes. Imagínense, conociendo nosotros cómo el tiempo antiguo hacían obras tan fabulosas que hasta hoy nos sorprendemos. Dentro de esas habían unas que eran maravillosas. Uno de esos lugares que hicieron y que fueron maravillosos era el templo a esta diosa. Entonces podemos darnos cuenta cuán importante era para este tipo de gente esa diosa. Y esa era la diosa a la que ellos le llevaban, obviamente, regalos. Miremos la adoración a esa. Eso está en la misma Biblia. Vea, nos presenta algunos escritos cómo la gente adoraba a esa diosa. Hechos capítulo 19, el versículo 23 en adelante dice: y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño ser acerca del camino. Esto es hablando Pablo, ¿no? Porque un platero, o sea, una persona que hacía cosas de plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. Es decir, había un tipo allí que se dedicaba a trabajar con la plata y hacía, ¿no?, reliquias de Diana, hacía las imágenes de Diana, hacía el castillo de Diana y los vendía allí, ¿no? Entonces, y dice que eso daba una inmensa cantidad de ganancias, dice. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Él lo reconoce, les decía: mire que nosotros nos estamos haciendo ricos es vendiendo estas cositas de Diana y estos templos, ¿no? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Yo les voy a hacer algo muy sutil para que ustedes lo logren entender y dimensionar la cuestión. Es como si hoy fuésemos a Roma, donde está ya el centro de la Iglesia Católica Romana. Hay una serie de personajes que viven vendiendo escapularios, que siguen réplicas de no sé quién, réplicas del santo de aquel, santo de allí, santo, una cantidad de santos, hacen dinero a partir de eso.
y apareciese alguien de momento y dijera, no, es que este templo, esto es entregado, digamos, a sacrilegios, este no es el verdadero Dios, verdadero Dios es un Dios en espíritu, en verdad, esto, llegase alguien a decir eso, ¿usted sabe lo que pasaría? Inmediatamente dirían, este personaje hay que quitarlo porque nos va a acabar es con el negocio. Y nuestro templo de Roma, la San Pedro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Van a decir que esto es un templo de nada, es un templo de piedra solamente. Pues eso es lo que pasaba con el templo de Diana. El tipo les dice, ¿qué vamos a hacer? Este tipo nos está desacreditando, nos está quitando el negocio y aparte de eso dice en el versículo 27, y el gran templo de la gran diosa Diana será estimado como nada. O sea, esto no va a valer nada todo lo que hacemos. Pues entonces, dice el versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira entonces y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, les dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Qué sensación la que está pasando allí? Tomaron prisioneros a los compañeros de Pablo, los llevaron al teatro y los pusieron a sojuzgar. Y el pueblo, dicen que algunos ni siquiera entendían qué era lo que estaba pasando. Había una confusión, unos gritaban, otros trataban de echarse para afuera, otros averiguar qué era lo que ocurría. Al final lo que dijeron es que mire, este tipo lo que está diciendo es que nuestra gran Diana no es nadie. Entonces dice que hubo una gritería como por 2 horas y al final terminaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ella era la reina. Eso es lo que fácilmente pasaría hoy en un lugar como Roma. Si alguien llegara a decirles, no, es que el templo de San Pedro allí, la quinta esa, no tiene ningún valor, es nada. Eso es lo que pasaría. Grande es nuestro Dios. ¿Cómo viene este hombre a interrumpir a decirnos estas cosas? Pues a ese lugar es a donde llegó Pablo. Es que por eso nos damos cuenta que Pablo no era cualquiera parecido. Pablo no se metía en cualquier cosita, no iba a Miami, a un templo gigantesco a llevarle el evangelio. No, él se metía, era donde necesitaba la palabra de Dios crecer y no le daba miedo a arriesgar su vida y entregarla por ello. Ir en contra de todo lo que está dentro de la palabra de Dios. Y él les enseñaba eso. Ese era el templo que tenían allí, a Diana. ¿Cuál era la doctrina que había entonces en Éfeso? Porque eso también nos dice en la palabra de Dios. En la misma palabra nos explica en Éfeso, ahí en esa ciudad, aparte de adorar a Diana, ¿en qué creían ellos? Pues mire en lo que creían. Primera de Timoteo, capítulo 1 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿no? Pablo hablándole a Timoteo, le dice, cuando fui a Macedonia para que mudase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Entonces démonos cuenta que habían un tipo de doctrinas que no eran conforme a lo que nos está enseñando la palabra de Dios, sino doctrinas seguramente que hablaban de entierros que se podían realizar durante días, de paganismo acerca de las almas, ¿no? De salvación de las almas, de dioses que se juntaban con los humanos, porque si ustedes miran la mitología griega de eso se trata, ¿no? Todo ese tipo de doctrinas eran las que habían allí y como les digo era el centro cultural de todo. Entonces por eso había un fuerte arraigamiento a eso. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías, ya lo vimos, interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Y en la segunda de Timoteo nos habla de otras cosas. Entonces ya vemos ahí, habían diferente doctrina, muy distinta a la que se enseñaba Pablo.
Además, tenían muchas fábulas, muchos cuentos, mucha genealogía acerca de dioses, ¿no? Que venían y luchaban por los hombres, por los seres humanos, se juntaban con los humanos, habían relaciones entre dioses y seres humanos, entre mujeres y dioses. Eso había una mezcolanza de todo tipo. Cuando nosotros miramos la mitología griega, se trata de eso. Y eso era lo que enseñaban, esa era la creencia de ellos. En la segunda de Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienes de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Incluso ahí en la segunda de Timoteo nos da un ejemplo. Existía un tal Himeneo, un tal Fileto, que fueron seguramente comisionados con Pablo, que enseñaron allí la primera doctrina de Dios, ¿no? Esa primera doctrina que llegó con Pablo, la enseñaron allí, pero empezaron a escuchar de pronto y a sentir, no, pero es que la resurrección aquí dice que no, que de pronto podemos ser salvos porque nosotros vamos a un lugar como un purgatorio y después podemos caminar y ir a ciertos sitios, ¿no? Y realizar ciertas cosas y podemos ser salvos. Pues, ¿qué pasó? Empezaron a desviar la palabra. Mire que eso de desviar la palabra no es cuento de hoy. Ya en ese tiempo, mire, con mismo Pablo y con sus ayudantes, ya hubieron unos que empezaron a tomar y dijeron, ¿sabe qué no? Esto hagámoslo así. Esto cuando hablamos de que está hablando de la profecía es que yo le voy a decir a usted qué es lo que le va a pasar mañana. Eso le va a profetizar, ¿no? Le voy a profetizar lo que a usted le va a pasar. Voy a hacer una serie de pactos, ¿no? Empezaron a tergiversar la palabra. Eso está desde un comienzo, mire, desde el mismo fundamento. Cuando Pablo enseñó un fundamento firme y empezaron unos a desviarse, a tomar enseñanzas, dice ahí, de las fábulas profanas que traían otros, ¿no? Las empezaron a miscuir dentro de la misma doctrina. Es decir, la doctrina de Cristo ya se estaba ensuciando. Y por eso le dice a Timoteo, Timoteo, ten en cuenta eso y ten cuidado con ese tipo de personas que se nos están metiendo dentro de la iglesia y están enseñando una cantidad de cosas que están apartando a la gente de la fe. Eso era lo que estaba pasando en Éfeso. Hechos, capítulo 19, dice, aconteció entre tanto que los apóstoles estaban en Corinto, Pablo, después de recorrer a las regiones superiores, vino a Éfeso y hallándose a ciertos discípulos les dijo, bueno, hay una historia que ustedes quiero que la lean. Me salto al 8 que dice, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose en algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron de la palabra del Señor. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos, oiga, mire lo que está diciendo allí, estaba Pablo evangelizando todo ese grupo de personas, haciendo milagros en el nombre de Cristo, pero miren los que habitaban allí, los de esas regiones, dice, pero algunos judíos exorcistas ambulantes. Es decir, ¿qué era la región que existían dentro de esa región? Pues eso, sí, los magos, los exorcistas, los mediums, los que hablaban con muertos, los que hacían esto. Ese era el pueblo donde fue Pablo a predicar, vea. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había entonces 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre que estaba en el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más
de ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, y esto es lo que quiero que le tengan también presente de lo que hacía la gente allí, ¿vea? Asimismo, muchos de los que habían practicado ¿qué? La magia. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué era esa región de Éfeso? Miren, no, había una serie de exorcistas, de magos, de personas que entregaban su vida a hacer cosas de lo que llamamos de inframundo, ¿no? Los medium. Todo ese tipo de personajes eran los que estaban reunidos allí, invocando espíritus, invocando muertos. Esa era la doctrina que se daba en Éfeso, adorando dioses como Diana, adorando dioses como Zeus, adorando es todo ese tipo de dioses. Era una idolatría total y un desconocimiento total, completo de la palabra de Dios. A ese lugar es donde fue Pablo a evangelizar. Y cuando él llega allí, entrega ese evangelio, el evangelio es recibido. Pero lo más peligroso es que entonces llegaron unos personajes y empezaron a corromper esa palabra, metiendo toda esta parte de hechizos, de embrujos, de mentiras dentro de la iglesia. Miremos lo que pasó más adelante. Hechos 16. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, pónganle cuidado, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, oiga, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entre en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y ahora mire lo que viene en el versículo 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de ¿qué? De adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió desde aquella hora. Este era el lugar donde iba. Mire que las pitonisas, las adivinas, ¿no? Todos esos hechos estaban presentes en aquel lugar. Y eso era lo que iba a permitir que se entrara dentro de la iglesia. Conocemos el lugar. Hemos visto el lugar como era. Sabemos Efeso, el tipo de personajes que habían, el tipo de religiones, el tipo de creencias. No era un lugar fácil, era un lugar corrompido, lleno de demonios, de espíritus, porque eso era lo que pululaba por las calles. En Apocalipsis se nos habla entonces de eso. Vamos al Apocalipsis 2, hablando justamente de Éfeso. Le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya reflexionamos cuál era el primer amor. El primer amor fue el que sembró Pablo. Pablo les sembró, y ahí está la carta de los Efesios, les sembró el verdadero evangelio. Y aquellas primeras personas yo creo que se entregaron de corazón. Pero lo que pasa es que dejaron esa enseñanza. ¿Sabe qué? Permitieron que vinieran gentes y empezaran a enseñar, como esos tales que nombramos allá, como ese Efenio y no sé qué, que vinieran y empezaran a enseñar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso sigue pasando hoy. Siguen permitiéndose dentro de las congregaciones que entren ciertos personajes a veces a enseñar cosas que uno dice: ¿y de dónde sacó esto? ¿De dónde dice eso? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, las que enseñó Pablo. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ya vamos a hablar de los Nicolaitas.
En la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que está más abajo, después de esta sigue otra y la tercera iglesia es la de Pérgamo. Mire lo que dice ahí en el mismo capítulo 2. Yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? En esa región. Si nosotros ya les digo, miramos ese lugar, ¿no? Ahí de Asia, ahí está Éfeso, está Esmirna, está la Odisea, está Pérgamo. Todas las iglesias están en ese sitio porque era el centro cultural donde se manejaba todo. Y mire lo que dice la palabra del Señor diciéndole a la iglesia de Pérgamo. Yo sé dónde estás, yo sé dónde está parada. Y le dice, es el trono de Satanás. Casi nada. Casi nada era el lugar donde Satanás regía todo. Y a través de lo que hemos visto, pues claro, tenían templos a dioses ajenos, la idolatría por doquier, exorcismos, medium, magia. Qué cantidad de cosas la que existía. Tanto que le dice a la iglesia de Permo, yo sé dónde estás. Y yo sé que estás en el trono de Satanás, donde Satanás tiene su trono, donde se sienta a gobernar. Dice, pero retienes mi nombre. Eso es lo más importante. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde mora Satanás? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire lo que dice. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Una de las cosas. Primero les dice, bueno, yo estoy de acuerdo que ustedes han retenido mi creencia y esto, pero hay unas cositas que no me gustan. Uno, están reteniendo, es decir, asimilaron la doctrina de Balaán. Ya vamos a mirarla. Aunque ahí ya nos da una descripción, dice que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de quién? De los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Mire que en Éfeso, el Señor a la de Éfeso los felicita porque dice, aborrecen las obras de los Nicolaitas, es decir, no habían entrado. Pero dos iglesias más adelante ya no solamente les dice que aborrece, sino solamente dice es que los retienen, es decir, los aceptaron. Al final los convencieron y terminaron los Nicolaitas ahí metidos dentro de la iglesia, seguramente sentados, hasta enseñándoles. ¿Quiénes eran esos Nicolaitas? ¿Quiénes eran esos? ¿Qué es esa doctrina de Balaán? Balaán, en el libro de 22, números 22, dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel le había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Lo que está pasando allí es que existe una región que era de Moab, ¿no? Y había un rey allí. Resulta que Israel había doblegado a todos los que estaban allí. El rey de Moab tuvo miedo y entonces buscó a Balaán, que era el profeta que estaba en ese tiempo. Y él le dijo, voy a buscar a ese Balaán porque yo sé que el que bendiga a Balaán será bendito y el que maldiga a Balaán será maldito. Entonces lo buscó y le dijo, lo que quiero es que en este momento, como Dios lo escucha a usted, maldiga al pueblo de Israel. Ahí sigue entonces una historia, ustedes recuerdan entonces que incluso hasta una mula le habló a Balaán, tuvieron una discusión y demás. Ok, ¿qué es lo que sigue pasando más adelante? Eso lo vamos a ver en el capítulo 25, dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo, óigase bien lo que pasó entonces, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban a los pueblos a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh le dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol.
y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baalpeor. He aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras ellos lloraban, ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Cuál fue el pecado entonces que estaba hablando allí de lo de Balaán? Resulta que después de todo eso que les había mostrado allí el Señor, lean ustedes capítulo 22, 23, 24 del número de números, allí en 25 dice que entonces el pueblo de Israel aceptó entonces tener relaciones y empezaron a fornicar con las hijas de Moab, con los enemigos. Y esas mujeres los sedujeron, dice, el tal hecho fue que empezaron a hacer festines, a tener fiestas y a adorar a otros dioses y se inclinaron ante ellos y se alejaron. Ese es el gran peligro que existe. Uno, la fornicación. Otra, asociarnos con dioses, con fiestas paganas de las cuales el Señor nos ha indicado que no debemos acudir. Y ese fue el gran pecado. Cuando hablamos entonces lo que estaba haciendo Balaán o el pecado de Balaán, el pecado que aceptó la iglesia de Pérgamo era eso. Aceptaron una serie de falsas enseñanzas como el hecho de no tener un matrimonio justo y verdadero, sino darse a la separación, al divorcio, a la fornicación, unos con otros, sin tener conocimiento de lo que decía la palabra de Dios. Dos, entregarse a realizar fiestas ajenas que no estaban determinadas dentro de la palabra del Señor. Nosotros sabemos que hay 7 fiestas dictadas por el Señor, pero ellos empezaron a realizar fiestas, ¿no? Como hoy en día la realizan. No, esto no, como está para Dios, hagamos esta fiestica y qué importa, no, le ponemos el nombre de que es para Dios, Jehová, Yahweh y esto y lo demás. Pues eso no era lo que pasaba en esa iglesia. Empezaron a aceptar ese tipo de cosas y el Señor, mire que los reprendió. Les digo, me da el favor, esa doctrina de Balaam, eso no está permitido aquí. Esa era una de las enseñanzas. ¿Cuál era la de los Nicolaitas? Ah, otra cosa, Balaán, para aquellos que quieren saber, en demonología, ustedes saben que existe una ciencia que también existe eso, existe el tal Balaán. Balaán, también llamado Balaán o Balán, es un gran poderoso rey que reina, para algunos puede ser un duque, un príncipe, en el infierno, mire, el cual manda sobre las 40 legiones de demonios. Responde a preguntas acerca del pasado y el futuro y enseña la astucia y la fineza a aquellos que se lo pidan. Entonces cuenta quién es el en demonología, quién es el tal ese Balaán. Es el que cuando se sienta allí la gente y quiero saber el futuro, o que me lean la mano, o que me lean el tinto, o que me lean el cigarrillo, que me lean ese que responde a ese tipo de preguntas, de saber el pasado, de querer saber el futuro, ¿no? De adivinar el futuro, de predecir el futuro, es un demonio y ese demonio se llama Balaán, para que lo tengan en cuenta. Los Nicolaitas, ¿quiénes eran? El término Nicolaita viene del griego, ahí lo pueden ustedes buscar, y significa los seguidores de Nicolás. Se han propuesto las más diversas hipótesis sobre este término que aparece sin traducir en todas las versiones contemporáneas de la Biblia. También es probable que el término Nicolaita tenga su raíz en 2 palabras griegas, Nico y Laos. Nico, que significa conquistar o estar sobre otros, y Laos, que significa pueblo, gente común, y es la raíz palabra laico, dando a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia primitiva. El nombre se menciona 2 veces en el libro de Apocalipsis. Los Nicolaitas eran conocidos en las ciudades de Éfeso y Pérgamo. Varios padres de la iglesia, incluidos Ireneo, Hipólito, Epifanio y Teodoro, también mencionan a este grupo señalando a Nicolás, el diácono, como autor de la herejía y jefe de la secta. Este Nicolás, allá en el libro del Apocalipsis lo encontramos que fue uno de los diáconos mencionados, ¿no? Que fueron nombrados. Diáconos eran los que estaban jerarcas dentro de esas iglesias en ese tiempo. Este tal Nicolás era uno de esos. Johannes Cosesius, conocedor del hebreo, consideraba que el nombre Balaán, que es depredador,
o conquistador del pueblo podría ser interpretado como un equivalente hebreo al griego nicolaita. Algunos comentaristas de la Biblia creen que era una secta herética que seguía las enseñanzas de Nicolás, cuyo nombre significa aquel que conquista al pueblo, que posiblemente era uno de los diáconos de la iglesia primitiva mencionados en Hechos 6:5. Ahí lo pueden buscar, libro de los Hechos, allá está nombrado. No fue lo nombrado como un diácono, o sea, uno de los jerarcas en esa iglesia. Y el tipo, mire, se torció y terminó enseñando. ¿Qué cosa? Hay mucha gente que le pasa eso. Terminan después escuchando espíritus ajenos y dando enseñanzas que no son verdaderas. Esto era. Y ese tal Nicolaita fue eso. Una, una perversión o una tergiversación de lo que fue la palabra de Dios. Es posible que Nicolás se convirtiera en un apóstata, negando la verdadera fe y formando parte de un grupo que sostenía la doctrina de Balaán, que enseñó a Israel a comer de cosas santificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Clemente de Alejandría dice: se abandonaron a placer como cabras, llevando una vida de autocomplacencia. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad de la licencia. Los Nicolaitas fue un grupo herético surgido como parte de la religiosidad mitológica de la sociedad pagana de la región. En el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles se refiere que el fundamento de las prácticas del grupo estuvo basado en los escritos de la hechicería, la brujería y adivinación que circulaban para ese tiempo, y que por el relato de los Hechos de los Apóstoles era de gran aceptación entre la población de la región. Entonces ya vemos esos Nicolaitas en qué se basaban. Se basaban entonces en la hechicería, brujería, adivinación. Ya sabemos entonces por qué el Señor no acepta ese tipo de cosas. Y dice, y sin embargo la gente de esa región dice, aceptaba a gran placer eso. Qué cosas que hoy también mucha gente acepta ese tipo de cosas. Adivinación, el horóscopo, ¿no? El querer saber qué me significan los sueños o los días o qué sé yo. La lectura del tarot, lo que sea, ¿no? La doctrina de los Nicolaitas consistía en una búsqueda de la pureza espiritual, pero basados en rituales de exorcismo, por formulaciones mágico-paganas importadas de las antiguas prácticas de hechicería y brujería de la literatura mitológica. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles nos presenta una situación que refiere precisamente a esa práctica. Y algunos de los judíos exorcistas, vagabundos, tentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, la palabra que predica. Algunos, incluso hoy igualmente, se valen de la palabra de Dios. Os conjuro, te saco en nombre de Jesús. Y no son sino que prácticas paganas. ¿Vea de dónde vienen los Nicolaitas? Los Nicolaitas enseñaron que para ser unos eruditos en el arte, para ser unos eruditos en el arte de la sensualidad, uno debe conocer toda la gama de la sensualidad por la propia experiencia, y que por lo tanto deben desenfrenarse sin reservas a las lujurias del cuerpo, ya que estas prácticas solo concernían al cuerpo y no tocaban al espíritu. Parecen haberse caracterizado por la sensualidad, seduciendo a los cristianos a participar en las fiestas paganas, a los ídolos y a la inmoralidad sexual. Mire que eso de las fiestas paganas, a acudir a esas fiestas paganas, es una práctica que viene de los Nicolaitas. Por lo tanto, se les señala con los nombres de Balaán y Jezabel, los dos representantes principales de la contaminación moral en el periodo comprendido en el Antiguo Testamento. En el comentario de Apocalipsis más antiguo que se conoce, escrito por Victorio de Padoue en el siglo II, este habla de los hombres falsos y turbadores que ministraban bajo el nombre de Nicolás y crearon para ellos una herejía, diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego entonces sí comidas, y cualquiera que cometiera fornicación podía recibir la paz al octavo día. Las enseñanzas de los Nicolaitas pueden haber incluido una forma de sincretismo, mezclando creencias cristianas con prácticas paganas. Esto es lo peor. Mezclaron el cristianismo con las creencias paganas. Y por ahí hay muchas religiones que les está pasando eso. Mezclaron lo pagano con el cristianismo. Esas son cosas, vea, Nicolaitas. Esto habría sido particularmente problemático en el contexto de la iglesia primitiva,
que se esforzaba por establecer una identidad distinta, separada de la cultura grecorromano circuncindante. Las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis enfatizan la importancia de permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo y evitar la influencia de falsos maestros y prácticas inmorales. Eso es lo que nos queda como enseñanza. Cuando el Señor pide a las iglesias, y sobre todo allí, esas dos primeras, a la de Éfeso y a la de Pérgamo, es justamente evitar ese tipo de prácticas, evitar esos tipos de falsos maestros que entraron. Esas enseñanzas corruptas que llevaron los de Balaán, los Nicolaitas, esas son las que no pueden permitir. Y el Señor dice, yo aborrezco esas cosas. Cuando tú las aborreces, estamos de acuerdo, porque yo también lo hago. Gloria a Dios. En conclusión, los Nicolaitas eran un grupo mencionado en el libro de Apocalipsis cuyas prácticas y enseñanzas fueron condenadas por Jesús. Aunque la naturaleza exacta de sus creencias sigue siendo algo oscura, los padres de la iglesia primitiva los describen como prometedores de la inmoralidad, como promotores de la inmoralidad y la idolatría, probablemente a través de una forma de antinomianismo y sincretismo. Su mención sirve como una advertencia a las iglesias primitivas en Efesio y Pérgamo y a todos los creyentes para que permanezcamos vigilantes y firmes en su fe, resistiendo la influencia de falsos maestros y prácticas inmorales. Los Nicolaitas representan un desafío espiritual más amplio que cada generación de cristianos debe enfrentar. Un llamado a permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo y a vivir vidas que reflejen la santidad y la justicia de Dios. Gloria al Señor. Quiero que nos llevemos eso en esta noche. Conociendo nosotros los Nicolaitas y sabiendo qué son las prácticas que ellos tenían, sabiendo que Dios aborrece ese tipo de cosas, uno no debe practicarlas. Es un llamado a hacerlo. No podemos mezclar las cosas paganas con las cosas cristianas. No podemos cristianizar lo pagano, que es lo que intentaban ellos. Trataron de llevar esas fiestas que tenían allí los paganos dentro de las iglesias. Trataron de llevar esos conceptos, ¿no? De tener muchas mujeres, muchas esposas, de tener una libertad sexual, llevarlas dentro de la iglesia. Todos esos fundamentos. Llevar lo que era la adivinación, llevar lo que era el exorcismo, llevar lo que era todo ese tipo de cosas, mire, son condenadas por el Señor. Eran cosas que practicaban los Nicolaitas y el Señor advierte tanto a estas dos iglesias que se arrepientan, que se aparten de eso. Mire que en las dos iglesias la parte última que les dice eso, y si no se arrepienten, quitaré el candelero de la casa. Entonces el llamado es ese, no traigamos cosas paganas a nuestra iglesia. Nosotros tenemos que volver a ese primer amor, y ese primer amor nos lo enseñó Pablo. ¿Cuál es ese primer amor? Ser sinceros con la palabra, ser firmes en la palabra y no mezclarla con cosas que son paganas. Gloria al Señor. Muchas gracias que hayan estado con nosotros en esta noche. Espero que la enseñanza les haya llegado a su corazón, que hayan en realidad aceptado esta palabra del Señor y que nos reencontraremos entonces en otra ocasión. Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado.